Un instante, una foto. Hemos venido aquí hoy a muchas cosas. Una época de cambios que devienen un cambio de época. A muchas cosas, a caminar, a marchar, a saltar, a cantar. Una frase, un sentimiento colectivo y las ganas de hablar de nosotros en nuestro idioma. Pero entre tantas cosas de las que hoy hemos venido a hacer aquí a Mar del Plata hoy, nuestros problemas, nuestras soluciones, nuestra América adulta y soberana. Y cada uno de nosotros trajo una pala. Un fantasma recorre Europa y el mundo entero. Una pala de enterrador. Un continente que expone a la faz del mundo entero sus conceptos, sus fines, sus aspiraciones. Y una frase que lo resume todo. Porque aquí en Mar del Plata, gritada en el lugar indicado, está la tumba del Alca. En el momento exacto. Vamos a decirlo. Alca, Alca, al carajo. A partir de este momento, Alca, Alca, al carajo. Las fronteras se abren y la patria se agranda. Esto es Al Carajo. Noticias, política y cultura de América. Esto es Al Carajo. Este es el programa número 9 de la temporada 2020 de Al Carajo, año número 11, con la edición artística de Germán Marcos, el discurso de Chávez de la cumbre antiimperialista contra el Alca, histórico, que le da nombre y le da sonido de apertura a nuestro programa con la música de la Bidú, que sigue sonando con nosotros en este comienzo. Mi nombre es Pablo Daniel Ovín, en la producción periodística y en la conducción, junto a Mavi Sosa y Ernesto Vera para la historia, la literatura y la música de la patria grande. Política latinoamericana, información, actualidad de cada uno de los países, pueblo por pueblo y región por región, es la consigna de estos próximos 60 minutos de radio que empezamos a recorrer ahora, sonando en cerca de 30 radios comunitarias, populares, alternativas, campesinas, públicas y universitarias de distintos países en toda América Latina y el Caribe. Al Carajo Radio en Facebook, nuestra página de contacto, alcarajolatinoamerica@gmail.com, nuestro correo electrónico, canal de YouTube Al Carajo y plataforma iVoox, iVoox.com/alcarajo2020, nuestros sitios virtuales también para la escucha y el enlace. Agenda del continente, la lucha contra el coronavirus, la situación económica en cada país a causa de la paralización por las cuarentenas y aislamientos sociales impuestos en los distintos estados por los distintos gobiernos, y en paralelo a eso siempre las reivindicaciones y las luchas de las organizaciones de derechos humanos, de los movimientos estudiantiles, campesinos e indígenas de nuestra región. Acá empieza El Carajo, vamos ya a los primeros títulos y empezamos a recorrer toda nuestra América por todos estos lugares. Del Atlántico a los Andes, del cerro a la cordillera. Al Carajo. Las noticias de América. En Perú, cacerolazo contra el decreto que habilita despidos y suspensiones. La Confederación General de Trabajadores del Perú convocó una protesta en contra del gobierno en oposición a la disposición presidencial que entró en vigencia desde el pasado 13 de abril. La norma regula los despidos masivos, autorizando a las empresas a declararse en situación de suspensión perfecta de labores. El cacerolazo, de adhesión masiva, tuvo también la consigna de apoyar a los sectores populares en situación de pobreza y de extrema pobreza en todo el país. La protesta, efectuada desde balcones y terrazas, respetando la cuarentena por el coronavirus, exigió la derogación inmediata del decreto 038-2020,
que según los gremios favorece solo a los grandes capitalistas de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas. La resolución implica que los empleadores pueden despedir a trabajadores sin otra justificación que la situación de pandemia y sin otro trámite que informar a la administración laboral de la jurisdicción local. El secretario general de la Central Obrera Peruana, Jerónimo López, denunció que la medida del presidente Vizcarra deja en estado de indefensión a los trabajadores, quienes quedan sin respaldo alguno para poder subsistir durante el confinamiento social. Los empresarios lo que han hecho es en río revuelto ganarse pescadores. No olvidemos que el gobierno les ha transferido dinero al Tesoro Público, que es de todos los peruanos y peruanas, 30.000 millones para reactivar la cadena productiva. Les ha financiado el 35% de las planillas de todos los trabajadores que ganen 1.500 soles para abajo. A los trabajadores nos obligó a retirar una parte de nuestra CTS y además nuestro fondo de pensiones. Y a los empresarios que han aportado absolutamente nada, ¿en qué han invertido? Nada. Simplemente lo que han hecho es presionar. Para eso han salido abogados expertos en dar opinión para que lo presionen al gobierno, que si no ceden habría miles de empresas que van a quebrar, porque el gobierno además lo que no ha hecho es un estudio y no ha distinguido el tamaño y tipo de empresas que realmente son los que necesitan el apoyo económico del Tesoro Público. Y nosotros creemos que el gran sector que genera mayor puesto de trabajo son las microempresas, que no han sido en la práctica atendidos ni beneficiados como han sido las grandes empresas que han ganado grandes utilidades y que además son los que se han privilegiado con el crecimiento económico en los últimos 20 años. Al carajo. En El Salvador piden levantar los cercos militares y el toque de queda dispuesto para controlar la cuarentena. Lo hizo la Federación Internacional de Derechos Humanos y Justicia a través de un habeas corpus presentado ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia del país centroamericano. El control de circulación a través de las Fuerzas Armadas fue impuesto por el gobierno nacional y varias alcaldías para asegurar el cumplimiento de la cuarentena y evitar la expansión del nuevo coronavirus. La organización demandante consideró que son ilegales esas acciones del presidente de la República, Nayib Bukele, de la Policía Nacional Civil, el Ministerio de Defensa Nacional y también de las 12 alcaldías involucradas. El argumento es que limitan la libre circulación de los ciudadanos sin que exista una ley aprobada por la Asamblea Legislativa. Además, las organizaciones locales advirtieron sobre la existencia de abusos y atropellos policiales y militares en contra de poblaciones vulnerables y el peligro de la instalación de un marco de violencia institucional escudada en el control sanitario. En la presentación judicial, la entidad defensora de derechos humanos pidió el levantamiento inmediato de la medida y el procesamiento de los involucrados, el presidente salvadoreño Nayib Bukele y los 12 alcaldes municipales que dispusieron los operativos represivos. Por su parte, el ministro de Defensa del gobierno de El Salvador justificó el rol de los militares en el polémico toque de queda sanitario. De este día quedó ya establecido, tomamos control de las carreteras principales de acceso al Puerto de la Libertad y también le avisamos a la población que no podía estar circulando en las calles. El cordón es eso precisamente, es para evitar que vaya a haber una propagación de dicho virus y ninguna persona puede circular por ninguna razón. Tenemos la participación del Ministerio de Salud, hay médicos en este punto, también está la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada y nosotros asistiremos a cualquier situación que se presente con alguna persona. Que acaten las indicaciones dadas a través del Ministerio de Salud, porque esto no es un juego, no queremos llegar a los casos extremos como ha llegado en Nueva York, como ha sido en otros países, en el caso de Ecuador y bueno, los otros que ya conocemos de Europa y lo que le sucedió a China. Y eso es lo que nosotros estamos evitando. Estas medidas son las que nos van a permitir lograr ese control y que no vayamos a caer en desgracias pues que lamentar. Al carajo. En México, López Obrador anunció nuevas medidas económicas para enfrentar la caída del precio del petróleo y la paralización por el coronavirus. El paquete consta de 11 puntos orientados a acompañar a los sectores asalariados y a los más vulnerables de la población. Entre las disposiciones se encuentra la prohibición del despido de ningún trabajador por parte de las empresas públicas y privadas.
Además, se reducirá el salario de los altos funcionarios públicos hasta un 25%, sin percepción de aguinaldos y ninguna prestación de fin de año. Se cancelarán también 10 subsecretarías de Estado, pero garantizando el empleo con el mismo rango e ingresos a quienes dejarán dichos puestos. En otro punto, se dictamina posponer las acciones y el gasto del gobierno, pero sin afectar las pensiones de los adultos mayores, de las personas con discapacidad, ni las becas y programas de asistencia social. En cuanto al petróleo, AMLO decretó congelar el precio de los combustibles y no aplicar nuevos impuestos a la nafta. Y sobre el tema del combate al coronavirus, el presidente de México dispuso que tengan presupuesto excepcional la Secretaría de Salud, la Guardia Nacional y las Secretarías de Marina y de Defensa. Vamos a demostrar que hay otra forma de enfrentar la crisis sanitaria, la crisis económica o de cualquier índole, cualquier tipo de crisis, siempre y cuando no se permita la corrupción, se fortalezcan valores y principios como el del humanismo y se gobierne para y con el pueblo. Se crearán 2 millones de nuevos empleos, lo cual hará posible proteger al 70% de las familias mexicanas, equivalente a 25 millones de hogares, sobre todo a los pobres y a los integrantes de las clases medias. Todo ello sin aumentar el precio de los combustibles, sin aumentar impuestos o crear impuestos nuevos y sin endeudar al país. Al carajo. En Colombia, trabajadores de la salud denuncian falta de insumos para enfrentar la pandemia. Médicos, enfermeros y personal de distintos hospitales colombianos advierten que no existen garantías de bioseguridad para la prestación de los servicios. Entre otras problemáticas, denuncian que faltan elementos de protección, especialmente para los servicios de apoyo, que tienen contacto directo con pacientes contagiados, siendo un riesgo de contagio a nivel general. También acusan que muchos de los instrumentos que deben usar no tienen el debido mantenimiento o se encuentran en malas condiciones. Otra de las críticas es a la conducción de la crisis sanitaria por parte del gobierno de Iván Duque, acusando que no existen directivas claras a nivel interno frente a las rutas de prestación de servicios para pacientes de COVID-19, lo que genera caos y contaminación en áreas que no atienden a ese tipo de pacientes. En los últimos días, en el marco de este conflicto y ante la falta de respuesta del Estado, se produjo la renuncia colectiva de 30 médicos en el Hospital San Rafael de Leticia, región fronteriza con Brasil y Perú. Esos trabajadores de la salud declararon que preferían apartarse de la actividad, dado que prestar servicios en esas magras condiciones era exponerse ellos mismos y exponer a la población hospitalaria a contagios masivos. Habla Clara Hernández Canaval, jefa de enfermería en Bogotá. Y nos están colocando de frente. Somos la primera barrera que estamos luchando contra algo que realmente no estamos viendo. Es por ello que hoy en día las estadísticas muestran ya la cantidad de personal de salud a nivel de Colombia y a nivel mundial que se ha visto afectado por esto. ¿Cuántos fallecidos más tenemos que poner nosotros para que el gobierno se empodere realmente de la situación? En este momento hay contratos por horas, hay contratos por meses y cada mes la persona tiene que ir y volver a llevar una hoja de vida, pasar una evaluación. Si no pasa la evaluación no le generan nuevo contrato. Entonces lo que estamos exigiendo es que estos médicos, enfermeras, todo el trabajador de la salud tenga condiciones dignas de empleo, que tenga derecho a una prima, que tenga derecho a unas vacaciones, que el hospital o la clínica que lo está contratando le pague su seguridad social. De norte a sur, de este a oeste. Al carajo. Un viaje por el continente. Y después de las noticias, abrimos la ventana de la historia en Al Carajo, en la continuidad de este programa. Yo pregunto a los presentes. Mavi Sosa y estos versos nos llevan ahora. Si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más.
Los versos son del maravilloso cantautor uruguayo Daniel Biglietti. Pertenecen a la canción A Desalambrar, un himno de la revolución y la militancia anticapitalista en América Latina. A Desalambrar forma parte del disco Canciones para el Hombre Nuevo, que fue editado en 1968 y que desde Alcarajo recomendamos visitar para conocer alguna génesis de los cantautores más contemporáneos. El disco comienza con Duerme Negrito, un tema de Atahualpa Yupanqui, y reúne la musicalización de poemas de Rafael Alberti, Federico García Lorca y Nicolás Guillem. Solo 4 de los 18 temas que componen el disco son de Biglietti, entre ellos Milonga de Andar Lejos. En aquel momento, la selección de esos poetas, además de la potencia libertaria y militante de sus letras, marcaban un fuerte posicionamiento ideológico del compositor. Lo grabó la mitad en la isla de Cuba, donde, dice él, que le cambió por completo la vida. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel. Las épocas de militancia teórica y práctica de partidos revolucionarios de izquierda tenían en muchos países como bandera principal la lucha por las tierras y el fin de la propiedad privada. La llegada de aquella canción fue una luz para los cantores populares. Así, por ejemplo, Víctor Jara la hizo suya en el disco Pongo en tus manos abiertas, que salió en 1972. El clima de época era tal que durante muchos años los chilenos pensaron que A Desalambrar era una canción de Jara. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. La composición fue revisitada en diferentes épocas y géneros. Esa canción ha circulado en otros géneros de música. Llegó a Filipinas también. Allí hay una versión de la que yo solo reconozco Pedro, María, Juan y José, contaba divertido Biglietti. Y hablaba también de la versión bailable de su tema que se había grabado en Puerto Rico. Es la de Fran Ferré que estamos escuchando ahora. A desalambrar y a rescatar. 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 Oye el pueblo boricano. A desalambrar y a rescatar. Ya se ve metiendo mano. A desalambrar y a rescatar. Con el obrero yo voy para allá. A desalambrar y a rescatar. Toda la tierra nuestra será. A desalambrar y a rescatar. Además de Víctor Jara, A Desalambrar fue grabada por Inti Illimani, Isabel Parra, Santiago Feliú y la Banda Acero. Esos son solo algunos de los que hicieron propia la canción de Biglietti. Yo no me arrepiento de ninguna canción, las contextualizo en sus etapas y las sigo cantando. La circunstancia histórica me exige decir, no solo cantar. Decía Biglietti cuando le preguntaban insistentemente por qué seguía cantando esa bella canción en su repertorio. La incluyó aún en las últimas presentaciones meses antes de su muerte. Una de las tantas versiones que se hicieron de la canción uruguaya fue la de la chilena banda de hip hop Conspiración. Gracias, Mavi. Vamos con esta versión entonces, Conspiración, de Chile, A Desalambrar. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos den. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Pachamama, madre tierra, me duele verte triste. Desde arriba viene guerra y desde abajo se resiste. Las fronteras son las huellas de las cicatrices donde cortaron tu cuerpo dividiéndote en países. El imperio intentó borrar todo lo que fuiste, saqueando y violentando lo que siempre me ofreciste. Pero en mí tú renaciste para luchar contra este quiste, regalando tus secretos con la
Si el peruano es más mi hermano que el chileno que lo maldice. Que nadie más te engañe, que nadie más te dice, que nadie más te trate como nunca mereciste. Nuestro mapa se de sangre y las empresas tan felices son psicópatas y no hay señal de que se estabilicen. 5 siglos es suficiente, los chilenos te lo dicen. Mi patria es mi pueblo, el corrupto Estado en Chile. Lo nuestro no se pide, lo nuestro no se exige. Lo nuestro será nuestro cuando todos se organicen para desalambrar. Si molesto con mi canto, si molesto con mi canto, alguno que ande por ahí, le aseguro que es un rico, un dueño de este país. A desalambrar y a organizar que la tierra es nuestra. A desalambrar. Línea temporal de esta canción icónica de las luchas latinoamericanas, la recorrida por la historia de la música popular del continente que presenta Mavi Sosa acá en Alcarajo. La escuchamos por Daniel Biglietti, primero, su autor, el cantautor uruguayo. Después, un pasaje desde el Caribe por Frank Ferré. Y por último, esta versión de Conspiración en clave de hip hop, los chilenos haciendo esta canción. Seguimos en Alcarajo, sonó A Desalambrar. Nosotros y nosotras seguimos desalambrando los cercos informativos de nuestra América Latina. Hay una fuerte lucha contra la acción de las forestales. Son grandes extensiones de pino y eucaliptos que se han efectuado en territorio mapuche y que significa el deterioramiento y la erosión total de las tierras. Las luchas políticas, las luchas sociales de la región tienen su lugar. Al carajo. El siguiente contacto lo tuvimos hace poquitos días en el programa radial Todas las Voces, que comparto junto al periodista boliviano Sixto Valdés para Radio Causachún Coca de Cochabamba, la M530 de Buenos Aires y una red de radios de Bolivia y de Argentina, varias de las cuales transmiten también este Al Carajo como resumen semanal latinoamericano. Ese contacto fue con Quito, Ecuador, y lo vamos a emitir acá también en Al Carajo, en compromiso para difundir lo que está pasando en este país con dos temas. El lawfare, en referencia a la condena contra Rafael Correa por un caso de supuestos sobornos, y el coronavirus. Ecuador es uno de los países más golpeados por la pandemia y por las muertes, principalmente en la provincia de Guayas, en Guayaquil. El enlace es con Luis Orlando Pérez, que es periodista y escritor ecuatoriano, cronista de Telesur en Quito, la capital, y miembro también en su juventud, en los años 80, de las organizaciones armadas de izquierda Montoneras Patria Libre y Alfaro Vive Carajo. Mirada política, mirada informativa y periodística también. Ponemos al aire la charla con Luis Orlando Pérez, desde Ecuador. Lo escuchamos. Al carajo. Una mirada al sur desde el sur. Estás en Quito, no estás en Guayaquil, no estás en la provincia de Guayas, que es la más castigada por el coronavirus, pero bueno, imagino tenés dimensión de todo lo que está pasando en Ecuador con este tema que es muy trágico, ¿no? Muy grave. Sí, Pablo, la verdad, bueno, yo estoy en Quito efectivamente, pero la necesidad de estar informado, de estar al tanto de lo que está pasando, nos ha obligado a tener muchos contactos con Guayaquil, con colegas, con amigos, con parientes incluso que viven allá, y que están afrontando esta situación bastante, pero bastante dolorosa, que evidentemente pudo evitarse en gran medida, pero por otro lado también refleja el sistema económico, social que se instaló en Guayaquil por más de 20 años con el Partido Social Cristiano, que privilegió la construcción de malecones, de edificios, autopistas, y no se preocupó efectivamente de resolver problemas básicos, estructurales de una ciudad que ahora pone en evidencia su peor rostro, el rostro de la muerte, el rostro de la desolación, el rostro del abandono, y además de un acto que resulta indignante, ver a los muertos en la calle, en los patios de las casas, y a pesar de eso, el gobierno haciendo una enorme campaña para lavar su imagen, atacando a medios de comunicación, a Telesur y a otros más, señalando que hay fake news, y lastimosamente, hay que decirlo entre colegas también, hay periodistas que se prestan para eso, han montado portales, supuestos de institutos de investigación,
con el único objetivo de atacar a los medios de comunicación y a los periodistas que, según ellos, en general, son correístas y lo que intentan es desestabilizar al sistema, cuando la realidad es demasiado cruda como para comerse ese cuento. Orlando, ¿cuál la causa, la explicación? ¿Por qué tantos muertos en las calles? ¿Por qué incapacidad del gobierno de poder actuar? Ecuador es uno de los ejemplos de lo desastroso que es un gobierno cuando no prioriza el sistema de salud, el sistema sanitario. Mira, Sixto, hay un problema complicado de explicar, pero lo voy a resumir en 3 partes. La primera es que durante los últimos 3 años el gobierno de Lenín Moreno desmontó todo el aparataje público de salud, de atención inmediata, de urgencia y de epidemiología. Votó a 12,000 funcionarios del sistema de salud, entre ellos 3,500 especialistas, médicos, enfermeras. Los demás, bueno, son asistentes, camilleros o personal administrativo. Sacó además a la Brigada Médica Cubana, que en el campo de la epidemiología hacía muchísimo. Eso ya te da a pensar que algo ahí pudo haber sido un gran aporte para atender con mejores herramientas esta crisis. La segunda, efectivamente, es que el gobierno, como algunos otros más en el mundo, subestimó la alerta de la OMS que el 12 de enero, si no me equivoco, ya había advertido que esto se venía muy grave, y en general incluso salieron a decir que no se preocupen tanto, que no hay que exacerbar el ánimo, que hay que cuidar, etcétera. Es decir, hubo una pésima comunicación y la gente continuó, al menos en Guayaquil, con mucha soltura, con mucha incluso intolerancia para las medidas y las alertas que hacían otras personas, y al mismo tiempo se generaron 2 hechos que sacudieron la conciencia del Guayaquil en particular. El uno es que en esos días en que ya la epidemia había llegado al Ecuador, se jugaba un partido de fútbol de Barcelona, que es el equipo más popular del Ecuador y el que más lleva hinchada en Guayaquil, y llamaban a los dirigentes a llenar el estadio, etcétera, y el gobierno no dijo nada y al contrario dijo que se tomarán las medidas, que se hagan las reuniones con las medidas adecuadas, etcétera, etcétera. Y por otro lado, una fiesta, un matrimonio de la alta oligarquía guayaquileña, y por eso hay algunos muertos de la oligarquía o de la clase alta económica guayaquileña, un matrimonio con más de 300 personas en las que estuvieron cuentas, 5, 3, 4 personas, cuántas serán exactamente, que habían llegado de Italia y que ya venían contagiadas. Y esa fiesta contagió a muchas personas de Guayaquil, y por eso San Borondón, que es una zona que está a las afueras de Guayaquil, tiene el segundo lugar dentro de la provincia de Guayas con más contagios. Es decir, eso fue una cosa explosiva, voy a utilizar ese término porque efectivamente es lo único que explica gráficamente, y eso generó este problema complicado en la ciudad de Guayaquil. Y un tercer problema, que ya en la práctica, ya con los muertos, con los enfermos, con los contagiados, se dio paso, fue el poco nivel de atención que tenía para emergencias de esta naturaleza el propio Estado, y al mismo tiempo subestimar porque creían que los muertos se iban a enterrar fácilmente, o creían que las morgues iban a alcanzar, y comenzaron a aparecer cadáveres por todos lados, al punto que un funcionario, después lo corrigieron, lo mandaron a callar, dijo que había que hacer fosas comunes. Y esas fosas comunes evidentemente a la gente le asustó, le alarmó, y ya prácticamente la gente comenzó a actuar desesperadamente, a sacar los cadáveres de la calle, etcétera, para ver si es que se podía atender de emergencia. Entonces, les interesaría en esos 3 elementos, pero hay uno más que me estoy olvidando. El gobierno pagó el 16 de marzo, si no me equivoco, o el 26 de marzo, perdón, pagó 324 millones de la deuda externa, pensando que le iban a llegar, o sea, eso es lo que dijeron, que 2,000 millones para atender la emergencia. Cuando más se requería plata, liquidez inmediata, pagaron 324 millones, y lo que dijeron, o que dijeron hace pocos días, es que llegaron 20 millones del Banco Mundial. Es decir, eso fue un error catastrófico que ni siquiera sectores de la derecha, de la izquierda, de los industriales le aceptan como una justificación para no haber puesto todos los recursos necesarios para atender de modo inmediato, con liquidez, esta emergencia. Orlando Pérez, cronista de Telesur en Ecuador, nos está contando lo que pasa en el país hermano. Orlando, en el medio de todo esto, el presidente Lenín Moreno presenta un paquete de medidas con un fondo solidario, entre comillas, en el cual, bueno, afecta salarios de los trabajadores, ¿no? Una retención a los salarios de los trabajadores, eso está en debate. Sí, efectivamente, yo acabo de poner hace unos momentos en mi cuenta de Twitter una página de un diario local donde se grafica
cuál será el porcentaje de aporte a esa bolsa humanitaria, ese fondo humanitario del que habla el presidente Lenín Moreno, y prácticamente, dolorosamente, incluso hasta con vergüenza, diría el 64% del aporte viene de los trabajadores. Es decir, los trabajadores tienen que salvar su propia situación dándole al Estado la plata para que resuelva el problema creado por la inoperancia y por la ineficiencia en el tratamiento de la emergencia. Y obviamente esto genera además una enorme rabia en muchos sectores, porque en el Ecuador se vivió en los últimos 3 años una salida favorosa de capitales. Se calcula que hay entre 27.000 y 30.000 millones de dólares de las grandes fortunas ecuatorianas fuera del país, porque a diferencia de lo que hacía Correa, que era garantizar la presencia, la permanencia de recursos y de dólares, somos una economía dolarizada además en el Ecuador, pues el gobierno de Lenín Moreno favoreció a los banqueros, a los exportadores, a los importadores, y esa plata está fuera. Entonces resulta que ahora, con solo retornar el 10% de esos 27.000 o 30.000 millones de dólares, tendríamos recursos suficientes como para afrontar esta crisis sin despedir a gente. Se está despidiendo a miles y miles de personas en el sector público como en el privado. Se está recortando inversiones básicas fundamentales para el desarrollo emergente, y sobre todo no hay condiciones ni garantías que para el post-coronavirus se tenga una economía que pueda solventar las exigencias del momento. Imagínense que la CEPAL y el propio FMI dicen que el Ecuador decrecería 6 puntos este año, la economía latinoamericana que más decrecería en estos momentos, a diferencia de lo que estaban diciendo que países como Venezuela o Cuba eran los más catastróficos. Resulta que ahora nadie se quiere parecer al Ecuador. El presidente Lenín Moreno dijo en su momento, no queremos llegar a ese estado en el que se encuentra Venezuela. Ahora resulta que nadie quiere llegar al estado en el que se encuentra el Ecuador, con una economía caída, con muertos que crecen cada día más, con cifras oficiales que no revelan la realidad, y algunos funcionarios con vergüenza tienen que admitir que las cifras están en un subregistro bastante grande en comparación con lo que se publica normalmente. Y entonces esto nos da una foto de que esa es la cara del neoliberalismo, esa es la cara de los neoliberales, y esa es la cara que además persigue a dirigentes políticos de izquierda, persigue a periodistas, persigue a medios, con el único afán de perpetuarse en el poder, y sobre todo, no quiero dejar de mencionar algo que es importante, sin que ese gobierno sea en realidad el que gobierna, sino que hay cierta embajada y hay ciertos poderes y organismos internacionales que le dicen lo que tiene que hacer. Al carajo. Una crónica de la región. Seguimos en Al Carajo. Ahora la segunda parte del contacto con Luis Orlando Pérez, periodista de Telesur, desde Quito, Ecuador. En este tramo, Pérez habla de la persecución política contra Rafael Correa por parte del gobierno de Lenín Moreno y de la justicia de su país. Esto dice. Mira, esto es una cosa que da vergüenza como país, como Estado, como un capítulo de la historia tenebroso y oscuro. Imagínate, las encuestas, todas las encuestas dicen que si el día de hoy fuesen las elecciones en el Ecuador, al menos Rafael Correa pasaría a la segunda vuelta, y obviamente ahí hay un voto oculto, un voto vergonzante, que ya sabemos cómo se comportan las encuestadoras además. Pero de todas maneras, cada una de las encuestadoras, que no son necesariamente chavistas, ni bolivarianas, ni correístas, ni nada por el estilo, le dan una preeminencia al candidato Rafael Correa o al candidato que él pusiera en la papeleta para las próximas elecciones. Y eso constituye evidentemente una enorme, una gigantesca amenaza para todo lo que han hecho los poderes fácticos en el Ecuador, las élites económicas, las élites empresariales y, como digo, cierta embajada que también está acá. Y obviamente esto ha dado paso a que, utilizando el lawfare, es decir, ciertos periodistas que se prestan supuestamente a investigaciones, cuando en realidad estas situaciones sacan en los medios unos supuestos actos de corrupción, la fiscalía los acoge como noticia criminis, y entonces a partir de ahí montan los juicios con pruebas forjadas, al mismo estilo de lo que hicieron con el cuaderno de Argentina, con las hojas de Brasil. Acá una ex colaboradora de Correa, bajo amenazas, se declara testigo protegida y crea un cuaderno que ella dice que ha escrito en un vuelo desde Quito a Guayaquil, que no dura más de 30 minutos, 35 minutos, y ese cuaderno es el que forma parte como la prueba madre, la prueba fundamental de la acusación contra Correa de supuestos sobornos y cohecho. Eso es insostenible.
no se ve por ningún lado. Es más, 2 o 3 días antes, o mejor dicho, el día anterior al juzgamiento a Correa, aparecen unos documentos en los que se prueba cómo manipularon los archivos de la otra colaboradora de esta señora que también había trabajado en la presidencia, donde se manipulan los archivos para forjar las pruebas, y entonces, obviamente, eso cuando se presenta por parte de la defensa de Rafael Correa, no se toma en cuenta. Es decir, el presidente, el acusado, el involucrado en este caso, cuando más presenta pruebas para descargar la culpabilidad, no la recibe la fiscalía y por supuesto se quedan con este famoso cuaderno hecho en un vuelo. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Que al mismo tiempo, en plena pandemia, donde la función judicial, las oficinas, los juzgados están cerrados, cuando hay más de 2.000 causas represadas y paradas, donde está la vida de muchas personas, la libertad de muchos inocentes, etcétera, todos esos procesos parados, pero para lo único que se abrió el sistema judicial fue para juzgar a Correa, para dar lectura a la sentencia, y ese día, increíblemente, desapareció la noticia del coronavirus, los medios de comunicación no hablaban de los muertos, de los enfermos, de los traslados, nada. Ese día se dedicaron a festejar los medios de comunicación empresariales y corporativos del Ecuador, a festejar la condena contra Rafael Correa, que además implica 25 años de proscripción política, que está en un acápite del código, que no sé cómo lo pueden aplicar, pero ya efectivamente ya sentenciaron 8 años de cárcel para Correa y 25 años de proscripción política. Eso es lo que buscaban, porque además, y con esto cierro para que se entienda, en los tiempos les quedaban cortos, porque si la sentencia no se hacía ahora en abril, y se hacía, digamos que en mayo o junio, no había tiempo para impedir la inscripción de la candidatura de Rafael Correa, y por lo tanto, el momento que se inscribía, él adquiría cierta inmunidad y podía ser candidato. La tuvieron que hacer ahora en abril, el 8 de abril, no que les quedaba más, y por lo tanto con eso consagraron la proscripción política del líder ecuatoriano que más posibilidades tiene de llegar a la presidencia, según las encuestas. Orlando Pérez, cronista de Telesur en Ecuador. Orlando, un gusto y muy claro, y bueno, hace varios programas que queríamos contactar con Ecuador para saber qué está pasando allí de buena fuente. Te agradecemos y te volvemos a convocar pronto. Gracias, un abrazo para ustedes y sigan adelante, un abrazo para todos. El análisis, la mirada y la información de la mano de Luis Orlando Pérez, periodista y analista ecuatoriano, también con pasado de dirigente político. Lo escuchamos en Al Carajo, agradecemos el material a todas las voces, Radio Causachuncoca de Bolivia y AM530 de Buenos Aires, que fueron los medios para los cuales hicimos originalmente la nota. La compartimos también acá en el aire de Al Carajo para toda la red de radios comunitarias, alternativas y populares del continente que retransmiten este programa. Al Carajo. Una crónica de la región. Guajira para el recuerdo. La bestialidad imperialista. Bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país determinado. Bestias fueron las hordas hitleristas, como bestias son los norteamericanos hoy, como bestias son los paracaidistas belgas, como bestias fueron los imperialistas franceses en Argelia. Porque es la naturaleza del imperialismo la que bestializa a los hombres, la que la convierte en fieras sedientas de sangre que están dispuestas a degollar, a asesinar, a destruir hasta la última imagen de un revolucionario, de un partidario de un régimen que haya caído bajo su bota o que luche por su libertad. Y la estatua que recuerda a Lumumba, hoy destruida pero mañana reconstruida, nos recuerda también en la historia trágica de ese mártir de la revolución del mundo, que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito, nada. Al Carajo. Al Carajo. Identidad, música y cultura de América Rebelde. Yo les voy
relatar una historia espeluznante. Otro turno para la música en este capítulo de Al Carajo, esta vez de la mano de Ernesto Vera, que tiene la brújula y nos lleva ciudad por ciudad y barrio por barrio del continente. Nos toca una vez más llegar a Venezuela, más precisamente a los suburbios de su gran capital. Hola Ernesto. Hola Pablo, hola audiencia de Al Carajo. La capital de Venezuela, Caracas, es nuestro destino de hoy. Se encuentra ubicada en la zona centro-norte costera de Venezuela, a 16 kilómetros de la costa del Mar Caribe, y se sitúa dentro de un valle montañoso. Es la quinta capital más alta de Sudamérica después de La Paz, Quito, Bogotá y Brasilia, ya que se encuentra a un promedio de 900 metros sobre el nivel del mar. Caracas tiene aproximadamente 6 millones de habitantes. Y ahí podemos encontrar a los integrantes del grupo Bacalao Men. Ritmos afrolatinos fusionados con el rock, el funk, el hip hop y la electrónica. Escuchamos entonces en Al Carajo, desde Caracas, Venezuela, Bacalao Men. Lo hice por necesidad, no me gustaban los pies, me daban indigestión. La panza sí me gustaba y el sargento se asustó. Escondió bien su barriga para evitar confusión. ¿De qué serán esas manos? ¿De quién serán esos pies? ¿De quién será esa cabeza? ¿Dónde están las otras piezas? Y el sargento Gumercito dio comienzo a la investigación. ¿De quién serán esas manos? ¿De quién serán esos pies? ¿De quién será esa cabeza? ¿Dónde están las otras piezas? Y el sargento Gumercito dio comienzo a la investigación. Se llevaron a Don Ángel a la cárcel de Santana y los presos asustados hicieron huelga de hambre. El Comegente, la canción que escuchamos de esta banda de Caracas, Venezuela, que nos presenta Ernesto Vera en Al Carajo. Bacalao Men nació en Caracas en el año 1999, lleva grabado 4 discos. Escuchábamos ahí un tema de su segundo disco, El Nuevo Bugalú, una crónica que relata la vida de Don Ángel Vargas, un caníbal que devoró a más de una docena de personas en los años 90. Por este disco, Bacalao fue galardonado con el mejor álbum del año, mejor canción, el Comegente, y mejor producción por la Fundación de Bandas Nuevas de Venezuela. Lo seguimos escuchando ahora de su último disco, Sangre, Bacalao Men en Al Carajo, desde Caracas, con el tema Alumbra. Yo caminaba y buscaba, yo recorría y miraba, sudaba mientras pensaba y mis rodillas sonaban. Yo desconfiaba y temía y mis ojos no veían que me encontraba rodeado por mis rompecabezas. Y no termina en la troncha, hay que meterle la mocha para subir la montaña, para bajar relajado. Pero hay que ser precavido, hay cuchillos amolados. Ten cuidado con la cebolla, no quiero llanto ni sangre en la olla. Mudarnos, derrumbaron nuestra casa, se inundaron los terrenos, se fumaron la comida y borraron los caminos con el borrador del lápiz y se comieron la mina, quemaron todo el papel. Pero soy un cromañón, escribo con una piedra, dibujo sobre la tierra, avanzo a campo traviesa. La noche va progresando, la luna sigue alumbrando y al final de su vuelta el horizonte en candela.
Sonando Bacalao Men, banda de Caracas, Venezuela. Primero la canción El Come Gente, luego Alumbra, esta que se va. Gracias Ernesto Vera por la musicalización de este segmento. Ahora seguimos viajando y nos vamos de Caracas unos kilómetros hacia el norte, penetrando en Mesoamérica, ida y vuelta de voces en este capítulo de Al Carajo. Reporte, en este caso, desde Panamá, la compañera Gabriela Albornoz, desde Radio Temblor Internacional de la capital panameña, y un informe grave sobre casos de coronavirus entre trabajadores mineros. En Panamá se registra otro muerto en el proyecto Minera Panamá. Una vez más, queda confirmado que las empresas mineras no cumplen con las medidas sanitarias emitidas por los gobiernos en Latinoamérica. Un caso específico es el proyecto extractivo de cobre Minera Panamá, ubicado en el distrito de Donoso, provincia de Colón y Coclé, a 4 horas de la capital lismeña. La primera víctima por el COVID-19 en esta instalación extractiva dio como resultado alerta general y, bajo presión de los trabajadores organizados, la suspensión de las operaciones. Esto evidencia que la empresa no cumple con las medidas sanitarias ante la pandemia, lo que pone en riesgo la salud de los trabajadores. La segunda víctima, luego de dar positivo, fue trasladada a un hotel-hospital, pero su estado de salud empeoró, provocando su muerte. Nuevamente, algunos trabajadores han denunciado que las operaciones no cesan y se ha reportado un mayor registro de trabajadores contagiados. Carlos González, vocero del Sindicato de Trabajadores STM, se refiere a la situación en la empresa minera y las acciones que han realizado para salvaguardar a los trabajadores. Es cierto, falleció otro compañero, otro minero, trabajador del proyecto Cobre Panamá, en una de las instalaciones de los hoteles de la localidad, específicamente en Coclé, donde establecía su cuarentena, como lo establecen algunos protocolos que ha establecido el Ministerio de Salud por el tema del cierre temporal que se le aplicó a la mina el 6 de abril. El sindicato ha estado denunciando desde el 21 de marzo y mucho antes ante las autoridades todo lo que tenga que ver con el tema de esta pandemia que afronta el mundo, y obviamente que Panamá no se escapa de eso. Específicamente el 20 de marzo el Ministerio de Salud emitió un decreto donde establece un cerco sanitario especialmente para el proyecto minero. Nosotros inmediatamente denunciamos porque había salido un primer caso, un trabajador que había presentado COVID-19, pero fuera del proyecto se dieron de cuenta. Nosotros inmediatamente hicimos la denuncia de que la mina se tenía que cerrar temporalmente por las múltiples condiciones en las cuales trabajan los trabajadores en la área de trabajo, conviven dentro de la mina y los que viven dentro del campamento. Así que hay muchos factores que esto no ayuda a prevenir el contagio del virus en la mina. Así que nosotros desde esa fecha estábamos denunciando que esto se iba a convertir en un foco de contagio y que las consecuencias le iban a pagar los trabajadores. Lamentablemente esto no fue escuchado y ahora los trabajadores prácticamente están pagando las consecuencias. Tenemos entendido de que este es el segundo fallecido, pero ahora mismo se rumora y hay denuncia de que hay otro compañero fallecido, serían 3, pero estamos esperando las confirmaciones por parte de las autoridades. Según datos de las autoridades de salud, con la ministra de Salud Rosario Turner a la cabeza, se registran 39 obreros aislados, 10 positivos, el resto por contactos y sintomáticos respiratorios en un hotel de la localidad. A pesar de implementar diferentes medidas y un cerco sanitario, sus resultados han sido un fracaso, demostrando que la empresa no tiene capacidad para contener la propagación del COVID-19. Ante lo expuesto, se emitió una evacuación para todo el personal de la minera. Desde Panamá, de Radio Temblor Internacional, soy Gabriela Albornoz Andrade. Ni tratados de libre expoliación, ni tratados como incapaces. Al carajo. Una noche, después de varios meses de andar perdidos por entre los pantanos, lejos ya de los últimos indígenas que encontraron en el camino, acamparon a la orilla de un río pedregoso, cuyas aguas parecían un torrente de vidrio helado.
Años después, durante la Segunda Guerra Civil, el coronel Aureliano Buendía trató de hacer aquella misma ruta para tomarse el río Hacha por sorpresa, y a los 6 días de viaje comprendió que era una locura. Sin embargo, la noche en que acamparon junto al río, las huestes de su padre tenían un aspecto de náufragos sin escapatoria, pero su número había aumentado durante la travesía, y todos estaban dispuestos, y lo consiguieron, a morirse de viejos. José Arcadio Buendía soñó esa noche que en aquel lugar se levantaba una ciudad ruidosa, con casas de paredes de espejo. Preguntó qué ciudad era aquella, y le contestaron con un nombre que nunca había oído, que no tenía significado alguno, pero que tuvo en el sueño una resonancia sobrenatural: Macondo. Al día siguiente, convenció a sus hombres de que nunca encontrarían el mar. Les ordenó derribar los árboles para hacer un claro junto al río, en el lugar más fresco de la orilla, y allí fundaron la aldea. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. La voz de Mavi Sosa, de otro pasaje de 100 años de soledad de García Márquez, sello presente en cada emisión de Al Carajo, es lo último de este capítulo. Mavi Sosa también, al comienzo de este viaje, trajo la historia de A Desalambrar, del uruguayo Biglietti. Desde la música también anduvimos por Caracas, Venezuela. Ernesto Vera nos presentó a la banda Bacalao Men, y desde la información recorrimos toda la patria grande: Perú, El Salvador, México, Colombia, Ecuador, país por país, región por región, de norte a sur y de este a oeste. Mi nombre, Pablo Daniel Ovín, en la conducción y en la producción periodística. Me despido, nos encontramos en el próximo capítulo, que será el 10º de la temporada número 11 de Al Carajo. Mismo día, misma hora y mismo dial en el que nos escuchaste en esta oportunidad. Plataformas: YouTube, canal Al Carajo, ivox.com/Alcarajo 2020 para escucharnos en cualquier momento, este y todos los capítulos anteriores. Página de Facebook Al Carajo Radio, correo electrónico alcarajolatinoamerica@gmail.com para quedarnos vinculadas. Cerramos, nos despedimos, hasta la próxima. Aquí concluye este Al Carajo, construyendo Patria Grande. Chau. Alca, 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 alca. Con soles de primavera, comandante, para plantar la bandera, comandante, con la luz de tu sonrisa, tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa, donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara, de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Alca, alca.